Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Si pensamos que la mayoría de la sociedad argentina no había nacido hace 66 años, si nos damos cuenta que 66 años atrás, de los que hoy habitan el país, somos una minoría, quizás podamos comprender dónde estamos cuando la tradición oral se va manteniendo, pero se pierde lo que es el transmitirle a las distintas generaciones la realidad de los mayores. Quizá el pueblo en el mundo que más se maneja con la tradición es el pueblo hebreo, que justamente ha hecho de la tradición toda su historia. Los argentinos tenemos flaca memoria, y como la memoria del ser humano es selectiva, se hace casi imperioso y necesario refrescarla. El título de este programa es Ayer y Hoy. Quiere decir que no hay mañana. Bueno, ¿cómo explicarle a la mayoría que nos está escuchando, que no había nacido, que lo que pasó hace 66 años fue determinante en el domingo electoral? ¿Cómo podemos contarle que el presupuesto que se envía al Parlamento tiene que ver con lo que ocurrió 66 años atrás? ¿Es fácil? No, es muy difícil explicarlo. Pero si lo sintetizamos, y ustedes hacen un esfuerzo, van a poder interpretar por qué decimos que nuestro futuro pasó hace 66 años. En 1955 la Argentina era un país que estaba para ser potencia mundial. Y había entonces, después que las potencias que habían terminado la guerra mundial se reacomodaban, una lucha insólita entre el Oriente y el Occidente, entre el mundo marxista y el mundo capitalista, para ver quién se quedaba con el resto de la humanidad. En la Argentina había un gobierno que se había diferenciado con mucha precisión de los imperios dominantes, distante de uno como de otro imperialismo, decía Perón. Pero esencialmente le había quitado el negocio en el Río de la Plata a los dueños, esto entre comillas, históricos después de los españoles, que fueron los británicos. La Unión Democrática, que había enfrentado a Perón Quijano y que había perdido las elecciones, era la síntesis de ese pensamiento inglés que utilizaban al embajador norteamericano, Speedy Bradel, porque no se animaba el inglés a poner la cara y lo manejaba de atrás en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Y Perón les ganó electoralmente. Pero ellos nunca se quedaron conformes, porque sabían que ese grupo de coroneles, que el 4 de junio del 43 le había dado una forma distinta a un golpe de Estado y lo había transformado en un proceso revolucionario nacionalista, era un peligro para quienes habían pensado que en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial se tenían que dividir el mundo entre unos y otros. Y empezó la puja mundial y los ingleses dijeron: es territorio nuestro, vamos por la Argentina. Y para eso necesitaban que las logias que funcionaban en Buenos Aires trabajaran activamente, y así lo hicieron, para predisponer una situación muy puntual y crear un día como hoy de hace 66 años el comienzo del fin del gobierno peronista de 120.000 obras públicas, de transformarnos en el quinto país de desarrollo nuclear del mundo, en ser la cuarta empresa aerotransportable de aviones del mundo, en tener la quinta flota mercante del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, había que hundir a la potencia naciente porque no pertenecía a ninguno de los dos ejes. Y para eso usaron de adentro y de afuera todo lo que ellos tenían para poderlo lograr. Es decir, que siempre el extranjero imperial
logró desde tiempo inmemorial, con los pro-españoles, los pro-británicos, los pro-yanquis, los pro-rusos, o los pro-chinos ahora, logran tener argentinos que trabajan en esa proyección de servir a un imperio de afuera. Claro, entonces esto se hace mucho más fácil de entender porque dice, bueno, quiere decir entonces que sin esos quinta columnistas no hubiera ocurrido, y quizá hubiera ocurrido igual. Por eso Perón, que podía resistir la alzada militar, dijo, si resistimos van a venir los marines, van a matar 1 millón de argentinos, porque ya tienen la decisión hecha de venir por todo. Y después Winston Churchill lo reafirmaba. La caída de Perón es lo más importante que le pasó a los ingleses después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, cuando se presenta ayer el presupuesto y se habla de alta inflación y dólar caro y déficit fiscal y demás, todo eso no existía. Todo eso es una consecuencia posterior a lo que pasó hace 66 años. Es decir, se varió la forma de vivir en la Argentina, pero también la manera de la dependencia externa, porque otra vez, al mejor estilo de Rivadavia, volvió la época del endeudamiento. En 1955 se hicieron socios del Fondo Monetario Internacional con 2 radicales, Raúl Prebisch, que trajo la idea, y Eugenio Blanco, que era el ministro de Economía de la fusiladora. Y ahí empezó el calvario. Y acá, cuando en 1976 otra vez se había empezado a bajar la deuda externa, dijeron, no, exterminemos esto definitivamente. Y dieron el último golpe, cuyas consecuencias se están pagando hoy en esta crisis, donde la identidad que Perón había establecido fue infiltrada por derecha y por izquierda, y cantando la marchita disfrazados, cuando se dieron cuenta que ese movimiento imparable que era el peronismo no lo podían frenar ni con prisiones, ni con fusilamientos, ni con bombardeo, lo infiltraron y dijeron, ustedes háganse que son de ellos, para desde adentro terminar con la expresión de lo único que puede ser distinto al proyecto universal. Pero este aquí que después el mundo también fue cambiando, y aquella revolución del 17 se transformó en un proyecto capitalista, y hoy las discusiones entre capitalistas chinos, rusos, norteamericanos y británicos como siempre, que son los dueños de la inteligencia mundial, y nosotros estamos en el medio de esto, sin tener la capacidad de darnos cuenta que esto empezó hace 66 años atrás, un día como hoy. En realidad, si me apuran, un 16 de junio, cuando masacraron al pueblo bombardeándolo. Si me apuran un poco más, cuando Carranza y otro grupo de radicales puso una bomba en el subterráneo en un acto del 17. Si me apuran mucho más, con Tamborín y Mosca, sostenido por la embajada. Y si me apuran un poco más en el golpe del 30, y si me siguen apurando y vamos para atrás, nos vamos a encontrar que en el acto de la independencia hubo que hacerla 2 veces, porque decíamos que éramos independientes solamente de España, porque ahí estaba la masonería trabajando para que dijéramos solamente de España, así a ver si puede entrar después Inglaterra. Tuvimos que hacerla 2 veces para decir, y de toda dominación extranjera. A ver si entendemos lo que nos pasa como sociedad, y entendemos que esto que está ocurriendo en este momento con Alberto Fernández Pérez, con Cristina Fernández, con esta discusión de renuncias que van y vienen, están inmersa en lo que pasó hace 66 años atrás. Si entendemos esto, vamos a poder entender cómo se desarrolla nuestro futuro, donde decíamos en los últimos 2 días que era imprescindible que el presidente tuviera sus ministros renunciando en un gesto para que después él dijera quién se quedaba y quién no, y que si esto no ocurría iban a mover las fichas de otra manera, y así pasó. Pero lo que no se puede hacer es mover las fichas desde la prensa. No se pueden pelear los sectores que integran el frente a través de los medios, y mucho menos a través de los medios de la prensa canalla. Salir a renunciar los ministros con difusión de prensa, en lugar de hacer lo que se debe hacer y decir al presidente, acá está mi renuncia, en silencio, o de hacerla pública, en todo caso en un comunicado del jefe de gabinete,
se dividieron entre los que dicen no nos queremos ir y los que a pedido del Instituto Patria dicen nos vamos para forzar los cambios, a ver si se entiende que hay que hacer cambios, porque así como estamos nos estrellamos en las elecciones de noviembre. ¿Y qué le contesta Fernández? Bueno, si nos estrellamos ahora y nos estrellamos en noviembre, tengo que hacer 2 veces cambio de gabinete. Es decir, Fernández apuesta a que no se puede recuperar, que no se puede cambiar esto. Y los otros dicen, si se cambia el gabinete, si se toman las medidas que hay que tomarlas, esto se puede cambiar. Y aquí viene la otra parte. A ver si podemos entender cómo vivimos y qué cosa pasa con la clase política y con los tecnócratas de la economía. Porque muy libre de cuerpo, el presupuesto argentino dice que vamos a tener una inflación del 45%. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? En ninguna parte del mundo existe esto. No hay nadie que ponga en un presupuesto que va a haber una inflación del 45%. No existe. Las inflaciones en el mundo no llegan a una cifra, no llegan. Son pequeños movimientos, 1, 2, 3%. Bueno, pero además de eso, se está hablando que el crecimiento del PBI va a ser de el 8%. Quiere decir que si la Argentina crece pese a esto, fíjense en qué país rico que tenemos. Pero además el presupuesto está hablando de cosas que son insólitos, con un saldo comercial, o sea, saldo a favor entre importaciones y exportaciones de 12.800 millones de dólares. Y además está hablando de un aumento en la recaudación impositiva del 45% arriba de la del año anterior o del presupuesto anterior, que estamos hablando que, para que se entienda, porque esto ya son muchos billones de pesos, 45 veces de billones de pesos más que la última vez que se hizo un presupuesto impositivo. ¿Por qué? Porque se recauda más dinero de los impuestos, porque la inflación lleva a que se tribute más. Aumentan los precios, aumenta la facturación, aumentan los impuestos. Todo esto se dice sin ponerse colorado. Todo esto se hace en la Argentina, donde hubo un gobierno que puso al país para ser potencia y sus descendientes. Nosotros cantamos la marchita, pero no pudimos sostener con capacidad ni con talento la idea de esa independencia económica, porque fuimos infiltrados por derecha y por izquierda, pero que no tuvimos la reacción para autodefendernos. Y entonces, cuando pasa esto que está ocurriendo hoy, cuando se produce esta crisis de identidad entre socialdemócratas, ex-UCD, gente que viene del comunismo, gente que viene del socialismo, y uno ve todos los sismos menos el peronismo, se empieza a dar cuenta aquel triunfo del 16 de septiembre de 1955, cómo fue haciendo su desarrollo y aquella gloriosa resistencia peronista que devolvió a Perón a la Argentina, hoy debe transformarse en resistencia cultural explicativa por aquello de que la tradición oral puede servirnos, pero ante las redes sociales, ante la prensa canalla, ante los medios que no tenemos, va a ser imposible, porque ellos nos han ganado la batalla cultural. Por eso Perón, en el modelo argentino para el proyecto nacional, aquel 1 de mayo, cuando la gente se preocupaba para saber si los montoneros se habían ido o si Perón los había echado, lo más importante lo había dicho al mediodía, porque hablaba de la necesidad de la revolución cultural. Pero nunca lo entendimos, nunca lo escuchamos y nunca le prestamos atención. Hace 66 años comenzaba el sufrimiento que usted, yo y nuestros hijos pagamos hoy.